tardes, hola a todos los que nos están mirando. Hoy día estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial a esta nuestra primera charla magistral en la Universidad Católica del Maule. Nos acompaña el doctor Darko Codoras. Hola Darko, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ingrid, bien, gracias por la invitación. Feliz de Sí. mostrar un poco este trabajo. Estamos súper contentos de que hayas aceptado esta invitación y voy a hacer una pequeña introducción para que después demos paso a tu charla. Darko es biólogo de la Universidad de Chile, tiene un magíster en biología evolutiva, también de la misma casa de estudio, y luego hizo su doctorado en la University of California en Berkeley. ¿Estoy bien? ¿Sí? Sí. Y luego el postdoctorado en California Academy of Science, y sigue todavía trabajando ahí. Así que, bueno, queríamos saber cómo ha estado este tiempo en Chile, cómo has vivido este pequeño, digamos, cambio, porque sabemos que en un tiempo más ya partes a Alemania, y quisiéramos saber cómo ha sido esto de estar de vuelta por un ratito más largo en Chile, lamentable Sí. o positivamente, no sé. Cuéntanos un O poquito de sea, eso. es un tiempo anormal para todo el mundo en realidad, así que yo en realidad vivo en Santiago, así que pudiendo salir de poco, en realidad no saliendo nada, encerrado en la casa. Bueno, estar con mi familia, hacía tiempo que no he pasado un tiempo extendido con ella, y trabajando en manuscritos que tengo de distintos temas, así que en ese sentido he estado bastante ocupado, pero nada, pues encerrado nomás. Claro, ya con ganas me imagino de empezar ya tu postdoctorado, tu beca, ¿no? Claro, y también terminar el terreno. Yo estaba haciendo trabajo de campo y se me cortó por toda esta situación, así que con ganas de salir de nuevo a buscar bichos. Oye, ojalá pase luego entonces. Bueno, Darko, nuevamente muchas gracias. Entonces doy paso para que nos cuentes, porque estamos todos súper contentos, felices de que hayas aceptado y queremos aprender, porque ya con esa foto tan bonita que pusiste dan muchas ganas de escuchar. Así que adelante, Súper. por favor. Bueno, gracias Ingrid. Bueno, nuevamente gracias a la Universidad Católica del Maule por esta invitación, gracias a Ingrid por incluirme en esta serie y gracias a todos ustedes por el interés en lo que les voy a presentar hoy día. La charla de hoy va a tener dos grandes mitades. La primera va a ser una especie de clase introductoria a la geología de un archipiélago volcánico, que va a ser en particular Hawái, pero mirando hitos geológicos de estas islas, uno puede entender cómo evolucionan otras islas volcánicas. Juan Fernández, Galápagos, Sociedad, etcétera. Islas de la Sociedad. Entonces, esa va a ser la primera mitad. Y en la segunda mitad voy a mostrarles resultados originales de mi investigación, en el cual vamos a ver cómo este contexto geológico moldea de cierta manera la evolución de las especies que viven ahí. Mi objetivo en realidad es referirme más bien a los conceptos generales, a las implicancias más grandes de lo que voy a mostrar. Entonces no me voy a detener en metodología ni en los detalles de los resultados. Entonces voy a saltar más bien a los grandes a lo más general. Tengo diapositivas de eso y las voy a pasar bastante rápido, entonces si a alguien llega a interesarle, después de las preguntas me pueden consultar y yo feliz de hablar sobre esos temas más específicos. Ok, entonces comencemos. Y el contexto, el marco conceptual más general donde se enfoca esta investigación tiene que ver con un fenómeno llamado radiaciones adaptativas. Las radiaciones adaptativas son lo que yo creo que es uno de los fenómenos que yo creo que es más impresionantes dentro de la evolución y corresponde a la rápida diversificación de un gran número de especies en un breve periodo de tiempo, y asociada a esta diversificación hay algún tipo de evento de colonización de nuevo ambiente, de extinción de un competidor, o bien de alguna innovación comportamental o morfológica. Todos estos factores permitiendo la ocupación de nuevos nichos ecológicos. Entonces nos vamos a encontrar con muchas especies muy cercanas que están haciendo cosas muy distintas ecológicamente. Las radiaciones adaptativas ocurren en todo el árbol de la vida, lo vemos en plantas, en vertebrados, en invertebrados, a lo largo de todo el planeta y en distintas escalas temporales. Tenemos radiaciones adaptativas que duran decenas a casi cientos de millones de años, como los marsupiales en Australia, radiaciones que ocurren en cientos de miles de años, como los peces cíclidos en los lagos del este de África, y radiaciones que ocurren en la escala de
de algunos millones de años, como los que podemos ver en distintos archipiélagos volcánicos. Las radiaciones tienen algo en común y es que tienden a ocurrir en ambientes aislados, ya sea lagos, islas continentales, islas oceánicas, cimas de montañas, etc. Son muy diversas, pero uno de los elementos que ha sido muy difícil, bueno, son muy diversas y en esa diversidad se ha logrado encontrar patrones comunes, como los que acabo de escribir, pero dentro de esa diversidad hay algo que ha sido muy difícil de estudiar, que tiene que ver con la dinámica temporal. ¿Cómo ocurre esta rápida diversificación? Cuando decimos que aparecen muchas especies, ¿cuál es el proceso que las genera? Y esto ha sido difícil porque herramientas, por ejemplo, de tipo molecular, que se utilizan mucho en estas preguntas, no logran distinguir los procesos de especiación cuando son muy rápidos. Entonces, dado que no tenemos una máquina del tiempo que nos permita ir al pasado y ver el proceso en sí mismo, hay que ocupar distintos proxies. Y para ilustrarlo, los invito a pensar en una metáfora, ya un poquito, no tal vez abstraigámonos un poco de la biología evolutiva por un segundo y pensemos que somos ministros de educación e implementamos algún tipo de reforma educativa. Esto va a hacer sentido en un segundo más. Entonces imagínense que aplican su reforma educativa y quieren saber cuál es el efecto de la reforma. Entonces, una aproximación es algo que se llama aproximación diacrónica, en la cual, luego de implementar la reforma, le damos pruebas a los estudiantes de distintos cursos, o sea, le damos seguimiento a un individuo para ver cómo ha evolucionado, por ejemplo, sus habilidades matemáticas. Entonces, le damos una prueba en primer año, luego una en segundo, luego una en tercero, y eventualmente este individuo es capaz de graduarse. Entonces vamos a hablar con esta persona y no solamente tenemos información de sus malas habilidades matemáticas, sino que también podemos saber qué sabe de historia, qué sabe de arte, de filosofía, etc. Esta aproximación es muy similar a lo que hace un paleontólogo, donde las pruebas antiguas serían los fósiles y la entrevista con el estudiante recién graduado serían los estudios que se pueden hacer a nivel comparado con especies que viven en el presente. Una segunda aproximación para estudiar dinámicas temporales, en nuestra metáfora educativa, es una aproximación llamada diacrónica. Este tipo de aproximaciones se aplican en situaciones en las cuales vemos un proceso que es bastante estereotipado. ¿A qué me refiero? En el desarrollo psicológico de la mayoría de nosotros, muchos vamos a pasar por una serie de etapas que son bastante parecidas. Entonces la individualidad no es tan importante como el hecho de ser humano. Entonces cuando uno es chico, uno es muy curioso, después adolescente, tal vez uno se empieza a desconcentrar, ver otras cosas, pierde interés, luego uno descubre algo que le apasiona y se focaliza mucho y eventualmente uno se gradúa. Entonces, en esta situación, uno podría implementar la misma reforma y en lugar de seguir a un individuo en el tiempo, uno podría ir y entrevistarse con individuos de distintas cortes que están vivenciando el mismo proceso. Esta aproximación es una aproximación de cronosecuencia. Y como podrán imaginarse, esto tiene una relación con las ciencias naturales. Y la relación es que la aproximación de cronosecuencia ha sido ampliamente estudiada en contextos de islas volcánicas. Y aquí voy a aprovechar de introducir el escenario de lo que vamos a estar hablando, que es el archipiélago hawaiano. El archipiélago hawaiano es un archipiélago tropical que se encuentra en el Pacífico Norte, entre Asia y Norteamérica, y parte aquí, y se extiende por toda esta extensión hasta llegar a Kamchatka, en Rusia. Lo que uno normalmente ve en los mapas de Hawái son las islas principales, que son las 8 islas más altas, que parten desde la Isla Grande hasta Kauai. La Isla Grande activamente con actividad volcánica actual, o sea, podríamos decir que está naciendo hoy mismo, con Kauai con 5.1 millones de años. Luego tenemos una serie de bajíos coralinos, arrecifes, rocas, atolones, que tienen hasta 30 millones de años, que sería Kure, y desde Kure hacia adelante, o sea, hacia el noroccidente, perdón, tenemos una serie de montañas submarinas que llegan hasta el borde de la placa Pacífico y subducen, se meten bajo la placa euroasiática. Entonces, estas montañas submarinas llegan a tener una edad de aproximadamente 130, 100 millones de años. Entonces, la historia de Hawái, por lo tanto, es una historia que ha existido desde la época de los dinosaurios, y desde esa época hemos tenido islas que emergen desde el mar, luego erosionan, se convierten en montañas submarinas y eventualmente
subducen bajo una placa continental. Esta condición ha hecho que estudios de cronosecuencia se apliquen en esta serie de islas. Si hacemos un zoom y vemos las islas principales, que son las que están acá, y luego las del noroccidente, podemos ver con mayor detalle que es una gran cantidad de islas, y todas estas que hoy en día pueden ser un simple atolón muy baja, de una área muy pequeña, en un pasado remoto de 3, 4, 5 millones de años, correspondía a una isla de gran tamaño, como lo son las islas que hoy se encuentran en esta región. Esta distribución con orientación noroccidental se debe al movimiento de la placa del Pacífico, que tiene esa dirección, y a un hotspot estacionario o semiestacionario que está en Hawái, que constantemente tira lava. Entonces ustedes pueden imaginarse esto como una suerte de cinta transportadora en el cual aparece lava, luego la placa tectónica se mueve, y esa isla deja de ser volcánicamente activa y se convierte en una isla, y su proceso de erosión comienza. Y así ha sucedido durante mucho tiempo. Luego si vemos las islas más cercanas, que son las islas principales, tenemos a Big Island, Maui, Kaolave, Lanai, Molokai, Oahu y Kauai. Esos nombres los vamos a repetir varias veces. Entonces, veamos cómo es en más detalle la génesis de este archipiélago. Todo parte, como dije inicialmente, con un hotspot volcánico que está produciendo lava desde el fondo del mar. En esta región del Pacífico el mar tiene aproximadamente 6.000 metros de profundidad. Entonces, para que una pequeña isla protruya o salga desde el nivel del mar, quiere decir que ya ha crecido 6.000 metros. La primera que vamos a hablar es la Isla Grande, y en particular me voy a referir a 3 hitos geográficos, si se quiere: los flujos de lava que ocurren desde Kilauea, en la zona sur, en Puna, el área de los Kipuka y Mauna Kea. Esto es en la zona sur de la Isla Grande, flujos de lava que vienen desde el volcán Kilauea, que es el más activo, y que están hoy mismo haciendo que se extienda esta isla en su área. Cuando la lava se produce es cuando obviamente se genera el suelo. Este es un suelo muy pobre, sin nitrógeno, fósforo y calcio se encuentran dentro de la roca, y por lo mismo es como el punto de partida para que luego, a través de meteorización natural por lluvia, erosión, al igual que destrucción por vegetales y hongos, esta roca se vaya degranando, si se quiere, y se expongan los nutrientes que permiten que se forme suelo. El tipo de lava que está formando estos volcanes es radicalmente distinta a la lava que, por ejemplo, encontramos en los volcanes que se producen por subducción, ya sea a lo largo de la cordillera de los Andes o en las cordilleras de Centroamérica entre Nicaragua y Costa Rica. Son diferentes porque en los volcanes que se producen por subducción, como los de aquí de los Andes, lo que ocurre es que la placa oceánica se mete bajo la continental, y al bajar, luego de una distancia de aproximadamente 100, 200 kilómetros, el peso y la presión hace que se funda y se genere una cámara magmática, que luego se resulta en un volcán. Es por eso que muchas veces encontramos cordilleras, como las que mencioné, a una distancia de unos 100 a 200 kilómetros de la zona de subducción. Ahora, estos volcanes son volcanes que tienen una lava rica en silicio, y también, dado su contenido de agua, son de una lava muy explosiva. Es lo que se llama un volcán tipo estromboliano. En el extremo opuesto nos encontramos con los volcanes de tipo hawaiano o fisura, que son volcanes que no se producen por subducción, sino que más bien de capas magmáticas probablemente mucho más profundas, mucho más ricas en hierro que las que vamos a encontrar acá en los Andes. Este tipo de lava no es explosiva y tiende a tener un flujo más bien constante. Esto lo podemos encontrar en las Islas Galápagos, Sociedad, Marquesas, Rapa Nui, Juan Fernández, Hawái. Como les decía, esta lava es mucho más fluida y llega a puntos extremos, como en esta formación que se llama Pahoehoe, en la cual la lava se solidifica mientras está fluyendo. Esto ocurre usualmente en zonas de pendiente muy baja, y que es el otro extremo de un tipo de lava llamada AA, que ocurre cuando la pendiente es mucho más alta y la lava rueda, produciendo extremos más puntiagudos, más similar a lo que uno estaría acostumbrado a ver en Conguillío o en Malalcahuello, en el cráter Navidad, etc. Otro elemento interesante de los flujos volcánicos tiene que ver la interacción con el bosque.
Y aquí les muestro una foto aérea de Google Earth del centro de la Isla Grande, en un lugar llamado el área de los Kipuka, donde había bosque, y el bosque fue fragmentado por un flujo de lava que ocurrió en 1835. Este proceso de fragmentación en escala geológica es obviamente instantáneo y produce estas formaciones que son los Kipuka. Kipuka significa ki, árbol, y puka, hoyo, en hawaiano, y que son realmente islas de bosque que se produjeron de manera prácticamente instantánea. Esto hizo que el genetista Hank Carson, que estudiaba Drosophila, unas moscas, llamara a la Isla Grande como el crisol de la evolución. ¿Por qué? Porque estas dinámicas de fragmentación y que eventualmente en una escala de 100, 200 años vuelve al bosque a crecer y a reunificarse, producen algo que se llama metapoblaciones, en las cuales podemos tener, digamos, grillos en este lugar y en este otro Kipuka, y son separados por un tiempo de 100 años. Y durante esos 100 años, variantes genéticas pueden aparecer o pueden fijarse en esta población, y luego cuando los bosques se unan, las poblaciones de grillos van a volver a unirse y van a generar una nueva población mucho más diversa. Inicialmente se pensó que esta dinámica de metapoblacional podía generar nuevas especies, pero no se ha encontrado, y hoy se cree más bien que es una forma de motor para aumentar diversidad genética de manera local en las islas. Otro elemento que quiero mencionar de una isla joven, en este caso Big Island, es que cuando las islas son jóvenes es cuando alcanzan su mayor elevación. Y Mauna Kea llega a tener una elevación tan alta, de 4.300 metros, que durante el invierno tiene nieve. Pese a encontrarse en el trópico, esto está en la latitud 20 norte, aún así tiene nieve de manera estacional. Y eso hace que, desde el punto de vista ecológico, el número de ecosistemas, de biomas que uno encuentre en un lugar muy reducido sea enorme. O sea, estamos hablando desde un ecosistema alpino con nieve estacional y muy seco, a arrecifes coralinos bajo el mar. También, como les dije, las islas crecen muy rápido. Big Island tiene, bueno, no se los había dicho en realidad, pero bueno, las islas crecen muy rápido. Big Island tiene cerca de menos de medio millón de años, y en menos de medio millón de años, algunos de sus volcanes, como Mauna Kea, han alcanzado elevaciones de 4.300 metros sobre el nivel del mar, más 6.000 metros bajo el nivel del mar. Todo eso sumando a una estructura geológicamente de 10.000 metros. Mauna Kea, de hecho, es la segunda montaña más alta del sistema solar después del Monte Olimpo en Marte, que tiene 22 kilómetros. Entonces, un poco para poner en perspectiva el tamaño y qué tan masivo son estas islas. Y lo otro es que al crecer rápidamente, acumulan una enorme cantidad de lava, y sus perfiles, su topografía es muy simple, es muy sencilla. Una tendencia en la vida geológica de las islas, y ustedes lo van a ver en las fotos, es a un incremento de la complejidad topográfica. Entonces, desde Big Island, bueno, y por último aquí les muestro un mapa geológico. Cada color representa una edad de los flujos de lava, y podemos reconocer los 5 volcanes: Kohala, el más antiguo, luego Walalai, Mauna Kea, Mauna Loa, el más grande, y Kilauea, el más joven. Ahora vamos un poco más al norte y encontramos una isla de un poquito mayor edad. Esta es Maui, que es parte del complejo Maui Nui, al que me voy a referir en un par de diapositivas más. Tenemos dos volcanes, West Maui y Haleakala o East Maui. Las dos características geológicas de las cuales voy a hablar son primero el Gap de Ko'olau y el cráter de Haleakala. El cráter de Haleakala se encuentra en una elevación de más o menos 3.800 metros de altura, no tiene nieve estacional, sin embargo está varios metros por sobre la línea de árboles, es un ambiente muy seco, y pese a llamarse cráter, no es un cráter como lo que uno vería en el cráter del volcán Villarrica, sino que es un domo colapsado. Luego que se colapsa, toma esta forma de pseudo caldera, y dentro de ella podemos ver una serie de conos volcánicos, como este y este. Y esos conos volcánicos son las fuentes desde las cuales va saliendo la lava. Si uno mueve la vista de donde tomé esa foto, va a ver esta pequeña especie de hondonada, de mordedura, y este es el inicio de otro rasgo, que es el Gap de Ko'olau, que es una especie de valle gigante, el cual, veamos si esto funciona, se los puedo mostrar mejor en un video.
Entonces, vamos a compartir el video. Y debiera ser el video lo que ustedes están viendo. Y este es un video que, bueno, fue tomado en Maui, cuando iba a colectar a una zona. Y aquí pueden darse cuenta cuando empezamos a sobrevolar este gap, que es un valle enorme. Eso que se ven ahí son las montañas donde la cima de Haleakala. Y este gran valle no es tan claro cómo se puede haber producido, o por lo menos no es tan claro para mí, pero debe ser una mezcla entre erosión fluvial y además junto con deslizamientos de tierra. Y un poquito más adelante en el video van a poder ver lo dramático que son esos deslizamientos de tierra y cómo se entremezclan con la erosión que genera el agua. Bueno, toda esta zona es la zona de Barlovento, o sea, es la zona más húmeda a donde llegan los vientos alisios, y está completamente dominada por bosque. En particular, este es un bosque de mirtácea, una planta llamada Metrosideros polymorpha, es la que domina el bosque, lo que hace un poco diferente a otros bosques tropicales, en los cuales hay muchas especies que están presentes. En este caso, si bien tiene una alta diversidad, no es tanto como que uno compararía de una latitud similar, ya sea en la parte tropical de Asia o en Centroamérica. Bueno, y aquí el helicóptero está a punto de bajar un poco en el valle y se va a acercar a la muralla. Entonces pueden ver el tipo de erosión que se genera, en este caso, por el agua. Y bueno, esta imagen tal vez les recuerde Jurassic Park o los Piratas del Caribe, porque efectivamente fueron grabados en estas islas, no en esta cascada en particular. Esos fueron grabados creo que en Kauai, que lo vamos a ver al final, pero es el mismo tipo de formación geológica. Y este volcán tiene 0.8 millones de años, entonces en ese tiempo se llegan a generar todas estas distinciones. Entonces ahora volvemos a la presentación. Perfecto. La siguiente isla de la cual voy a hablar es Molokai, también parte de Maui Nui, que voy a explicar más adelante qué es lo que es. Y lo interesante de acá es la costa norte. Si ustedes ven acá, podemos ver que en la zona sur aparecen todos estos pequeños valles, estas estriaciones, que están ausentes en el norte, como si hubiese sido cortado de manera abrupta. Y de hecho, la costa norte de Molokai se caracteriza por de estos desfiladeros que tienen más de 300 metros de altura, producidos por un deslizamiento de tierra masivo, en el cual literalmente la mitad de la isla se cae al mar y genera mega tsunamis de los cuales hay evidencia en otros puntos del archipiélago. Este deslizamiento tan masivo ocurre asociado al hecho de que las islas crecen tan rápido, preveniendo que se puedan consolidar de manera más permanente las distintas capas de tierra. Otra isla de este complejo Maui Nui es Lanai, que pueden ver mucho más seca porque está en la sombra de lluvia de Maui, y Kaolae aún más seca por la misma razón. Entonces, Maui Nui es este conjunto de 4 islas que tiene esta configuración en el presente. Sin embargo, si viajamos hacia el pasado, nos podemos dar cuenta que hace 1.2 millones de años correspondía a una gran isla con varios volcanes en su interior. Algo similar a lo que hoy en día es la Isla Grande. Sin embargo, dada la subducción de esta isla, o sea, el mismo peso de la isla deflecta el suelo oceánico y la isla literalmente se comienza a hundir. Las zonas de menor elevación terminan bajo el agua y hace que lo que era una gran isla con varias montañas sea un mini archipiélago. Esto ocurre en una escala temporal de 1.2 millones de años, pero sobre esta dinámica de fragmentación hay eventos de unión temporales, y estos eventos se dan por la reducción del nivel del mar asociada a periodos glaciares. Entonces, aquí, al igual que con los Kipuka, pero en otra escala temporal, tenemos cómo dentro de Hawái hay momentos de separación y de unión temporal, lo que favorece incremento en diversidad. Ahora nos movemos más al norte y llegamos a la isla de Oahu. Esta es la isla donde está Honolulu, la capital del estado. Son 2 volcanes principalmente, Koolaus y Waianae, que es el que está en la zona oeste. Y voy a hablar de Ko'olau, al igual que de 2 formaciones que están en el sur, Diamond Head y Hanauma Bay.
Colau son unas montañas que están enfrentando la zona de Barlovento, o sea, son muy húmedas, y aquí se puede ilustrar de manera muy clara la erosión fluvial o la erosión por el agua que genera estos perfiles de montaña muy afilados, que uno también puede encontrar, por ejemplo, en Juan Fernández, y que le dan la característica tan dramática a esta geología. Si miramos en el sur, aquí voy a destacar otro proceso que ocurre durante la ontogenia de una isla volcánica, sobre todo en zonas tropicales, o únicamente en zonas tropicales, y es el desarrollo de arrecifes coralinos. Si las islas están dentro del trópico, o sea, entre 23 y 23, norte y sur, y tiene un talud continental o talud insular, si se quiere, suficientemente extenso, que no sea muy profundo, va a permitir el desarrollo de corales. Los corales requieren cierta baja profundidad, bueno, los corales que tienen simbiontes que fotosintetizan requieren esta baja profundidad para desarrollarse, como los de esta foto, y es el coral el que finalmente generará el anillo que caracteriza a los atolones. Hawái no tiene tanto desarrollo de coral como otras islas del Pacífico Sur, como Fiji, o las islas de la Sociedad, o incluso algunas islas como Okinawa en el sur de Japón, y eso se debe a gran parte a que Hawái tiene un perfil demasiado abrupto en la caída hacia el mar. Algo similar ocurre también en Isla de Pascua. Ahora en Isla de Pascua también, por encontrarse fuera del trópico, ser naturaleza subtropical, las aguas son un poco más frías, lo que también reduce la posibilidad de coral de crecer. En este caso se encuentra un gran desarrollo de coral porque está en un cráter que que está abierto al mar, y por eso tiene esta forma media de arco, y este cráter también está asociado a esta otra estructura que se llama Diamond Head, y hay otra detrás que se llama Coco Head, que también es parecida, y esta es como la típica postal de Hawái, ¿cierto? Y esto, Diamond Head, Hanauma Bay y Coco Head, son pequeños cráteres que se originan tardíamente en el desarrollo de la isla. Uno diría que Oahu es una isla de edad intermedia adulta, ¿cierto? Tiene aproximadamente 2,3, 2,5 millones de años. No tiene actividad volcánica principal hace mucho tiempo, pero hay un fenómeno llamado rejuvenecimiento, en el cual cámaras magmáticas quedan atrapadas y eventualmente de manera tardía explotan. Y estos son estos ejemplos. Ahora, si vemos la siguiente isla, que es Kauai, vamos a encontrar algo similar, que estas especies de montañas en la costa, pero que son de origen totalmente distinto. Aquí les voy a hablar de la costa de Napali, las montañas Haupu, el volcán, no, el pantano de Alacay y el cañón de Waimea. Estas es las montañas Haupu, que tal vez en principio podrían recordar mucho a Diamond Head, sin embargo la edad es totalmente distinta. Estas no son el resultado de rejuvenecimiento, sino que son montañas mucho más antiguas que están tremendamente erosionadas. Son tan antiguas que para ciertas arañas hay especies endémicas solamente presentes en este cordón montañoso. Otra estructura que se ve como montañas llegando al mar son las de la costa de Napali. En este caso, la forma abrupta llegando al mar tiene que ver con su orientación norte. Si lo ven aquí, Napali está orientado hacia el norte, y es porque en el archipiélago hawaiano todo lo que está mirando hacia el norte, o la costa que mira hacia el norte, es la costa que normalmente recibe las marejadas que se producen en la zona de Alaska. Es por eso que, por ejemplo, North Shore en Oahu, que es donde son las competencias de surf, Jaws o Peaji en Maui también son las competencias de surf, y todos esos puntos se encuentran apuntando hacia el norte. En el caso de Kauai es Napali. La otra estructura que es muy notable de esta isla es el cañón de Waimea, que es un cañón enorme, una especie como de mini gran cañón, pero que está en una isla, y que fue producido por un proceso distinto. En este caso, el volcán inicialmente crece, una forma de domo, colapsa la mitad, y esta otra mitad, al cabo de 1 millón de años, se vuelve a llenar de lava. Entonces tenemos como que las dos mitades del volcán tienen 1 millón de años de diferencia, y eso, por motivos que yo no entiendo completamente, dificulta la acreción y facilita que se separen. Es por eso que en un borde, entre cada borde del cañón, hay suelo que tiene 1 millón de años de diferencia. Obviamente hay un pequeño riachuelo abajo, pero no es el río el principal motor que explica el tamaño de este cañón. El volcán principal de Kauai es Waialeale,
y junto con Pu'u en West Maui son dos de los puntos que tienen la mayor pluviometría del planeta. Están dentro del top 10 de los lugares donde más llueve. Son aproximadamente 7 u 8 metros de lluvia al año, y en el pantano de Alacay, y el pantano de Alacay corresponde al humedal más alto del mundo, encontrándose como a 1200 metros de altura. Entonces un poco ya les conté más o menos de manera muy rápida cómo se genera el escenario. Los vientos alisios vienen de la dirección nororiental y dada la topografía producen puntos de mayor pluviometría. Tenemos Waialeale en Kauai, Ko'olau en Oahu, eh, bueno, en el lado de Barlovento de Maui y la zona de Barlovento de la Isla Grande. Algo que es muy notable, y aquí este es un mapa de calor que muestra la cantidad de lluvia, es cómo en distancias muy pequeñas podemos encontrar enormes diferencias de lluvia. Por ejemplo, acá, en la zona de Hana, por ejemplo, en Maui, tenemos aproximadamente, digamos, es como este color, son 7.000, 8.000 milímetros de lluvia al año, y en una distancia menor a 50 kilómetros, digamos a esta, que tiene aproximadamente 700 o incluso 200 milímetros de lluvia al año. Para ponerlo en perspectiva, Santiago en un buen año son como 300, un poquito menos, y algunas zonas en el archipiélago Madre de Dios, en la isla Guarelo, en Patagonia, son casi 10 metros. Entonces, la diferencia entre la lluvia de Santiago y la lluvia que encontramos en los fiordos del sur, uno la puede encontrar en menos de 50 kilómetros en Hawái. Entonces, ecológicamente, esto es Fantasilandia. Realmente tener gradientes altitudinales que van desde 0 a 4000 y gradientes de lluvia que en pocos kilómetros tienen órdenes de magnitud de diferencia, realmente provee una enorme diversidad de hábitats. Lo que yo les voy a contar, y ahora un poco nos centramos más en el hábitat en el cual viven los organismos que yo estudio, son arañas que viven en bosque lluvioso. Bosque lluvioso tiene esta forma. Algo interesante desde el punto de vista comunitario que podemos hablar de este tipo de bosque es que si uno mira a niveles taxonómicos altos, o sea, género, familia, prácticamente los mismos géneros y familias están en todas las islas de Hawái. Sin embargo, si uno mira a nivel de especie, prácticamente en muchos casos uno puede encontrar endemismos asociados a un volcán en particular. O sea, Maui, por ejemplo, con dos volcanes, podemos encontrar especies hermanas que se encuentran a un lado del volcán y al otro. Eso genera una enorme diversidad a nivel de especies, y es como la gran característica. O sea, si uno conoce los géneros en este tipo de isla, uno puede reconocer a nivel genérico todo, pero a nivel específico va a haber una gran diversidad. Lo último que quiero mencionar de la geología es cómo la zona de inversión, es decir, donde se acumulan las nubes y donde ocurre este bosque lluvioso, si bien obviamente está a la misma altura en todas las islas, pero la cantidad de área varía inversamente con la edad de la isla. ¿A qué doy? Por ejemplo, acá tenemos una foto de Big Island, que es la más joven, Mauna Kea y Mauna Loa, pero exceden la zona de inversión por casi 1000 o 2000 metros. Esto es un ambiente alpino, más bien seco, pero acá tenemos una gran cantidad de bosque. Luego, si miramos Maui, con 0.8 millones de años, sale sobre las nubes por tal vez unos 700 metros, y el bosque se encuentra acá abajo. Luego, si vemos West Maui, con 1.3 millones de años, la cima de este volcán, que es esta cosita café negra que se ve acá, se encuentra en la zona de nubes. Entonces no encontramos un ambiente seco, sino que todo es más bien bosque. Y luego, si miramos el cordón de las Ko'olaus, la zona de inversión está cubriendo las puntas de los cerros. Entonces eso es un concepto que quiero que mantengan en su mente, como en la ontogenia de una isla, sus ecosistemas de altura van desapareciendo en la medida que la isla se va erosionando y va subduciendo. Y aquí lo último que les quiero hablar, esto sí que es lo último, ¿sí? de la geología, es una caricatura en la que me encanta porque muestra los volcanes, su altura, su edad, pero lo interesante acá es la distancia. Entre Oahu y Big Island hay prácticamente 300 kilómetros, pero luego entre Oahu y Kauai hay 160. Y luego entre Kauai y Kure, que son todas estas islas del norte, hay 1900 kilómetros. Entonces, las distancias son muy diferentes entre estos grupos de islas y tienen que ver en parte a la velocidad en la que se mueve la placa del Pacífico y en parte a qué tan activa está la cámara magmática produciendo
produciendo actividad volcánica. Entonces, en las islas de Hawái, o en las islas volcánicas en general, la distancia es un proxy para estos dos procesos. Ok, entonces espero que después de toda esta introducción rápida, haberlos convencido de lo dinámico que es este ambiente y que en unos cuantos millones de años se puede pasar de una isla gigante a un pequeño atolón. Y es en este escenario, en esta escenografía tan dinámica en la cual la vida ha estado evolucionando por miles y millones de años. Y este proceso de evolución ha generado lo que a mi parecer son tal vez uno de los organismos más espectaculares del planeta Tierra, tanto en su diversidad como en sus comportamientos. Y bueno, aquí una ilustración idealizada de todo lo que podemos encontrar, y si uno la mira con detalle, uno se puede dar cuenta que está muy, muy, muy bien hecha, taxonómicamente y qué tan completa es. Entonces, lo que les voy a contar ahora es la historia de uno de estos linajes que ha estado evolucionando en este ambiente. Y para hablar de la historia de este organismo, primero voy a mostrarles una observación que es muy interesante y que hace el link con nuestra pregunta inicial acerca de la dinámica temporal de las radiaciones adaptativas. Esta observación la hizo el botánico Bruce Baldwin y Rosie Gillespie, mi tutora de doctorado, ambos de la Universidad de California en Berkeley, y ellos vieron que si uno si uno hace un gráfico del número de especies estandarizado por el área contra la edad de la isla, va a ver que el incremento en especies no es monotónico, o sea, no hay más especies en la medida que la isla sea más vieja, sino que tiene un pic de diversidad en las islas de edad intermedia, Oahu y Maui. Y para la mayoría de los grupos esta diversidad decae en Kauai. Ahora, pueden ver que hay algunos que sí tienen un incremento monotónico, pero los grupos que tienen mayores números de especies, los que están experienciando radiación adaptativa, en realidad tienen un pic en las islas de edad intermedia. Y esto, con nuestra idea de cronosecuencia, nos lleva a hacer la pregunta natural de qué es lo que nos está diciendo acerca de cómo la radiación adaptativa avanza en el tiempo. O sea, si yo me pudiera quedar sentado en una isla durante 5 millones de años, yo vería que la diversidad parte muy baja, luego se extiende y luego vuelve a contraerse, y eso es un poco cómo ya empiezo a conectar las radiaciones adaptativas con la cronosecuencia que uno ve en estas islas volcánicas. Entonces, lo que yo les voy a mostrar es la validación o poner a prueba las predicciones de un modelo conceptual muy sencillo para explicar este incremento en diversidad que luego decae. Y estas pruebas son utilizando herramientas de genética de poblaciones y mirando un linaje de araña. O sea, es algo muy particular, idealmente uno quisiera tener estos datos para distintos grupos y ver si efectivamente surge un patrón. Entonces, el modelo propuesto es el siguiente. Pensemos que tenemos una isla con un volcán, y en el volcán hay un bosque, y en este bosque tenemos una especie de araña. Como esta es una isla volcánica, eventualmente aparece un segundo volcán, este segundo volcán es colonizado por nuestra especie, y dadas las dinámicas de fragmentación, podemos tener estos momentos de separación, luego reunificación, etc. Y eso mismo va a pasar con un tercer volcán y con un cuarto volcán. Si la isla es suficientemente grande, se nos van a establecer 4 poblaciones, tal vez demasiado separadas para tener intercambio génico, lo que va a producir especies alopátricas. O sea, 4 poblaciones genéticamente distintas con suficiente tiempo se convierten en 4 especies. Y así la diversidad sube de una especie a 4. Ahora, como bien sabemos, las islas están hundiéndose y se están erosionando. Por lo tanto, algunos de estos hábitats puede que desaparezcan, lo que llevaría a extinciones locales, haciendo que la diversidad baje de 4 a 2. Cosas más interesantes pueden ocurrir, por ejemplo, y que los organismos se dispersen dentro de la isla y encuentren contacto secundario con sus especies hermanas, previniendo así que desaparezcan una vez que sus hábitats originales se extingan. Entonces, esta idea, si uno observa distintos linajes de arañas, pareciera tener cierto asidero. Y aquí les voy a mostrar 3 ejemplos. El primero de ellos son las arañas Orson Welles, que tienen una gran diversidad endémicas del archipiélago hawaiano y caracterizadas por lo que se llama una radiación no adaptativa. Las radiaciones no adaptativas son aquellas que siguen la geología, básicamente lo mismo que el modelo que les presenté anteriormente. Entonces, en la medida que aparece un nuevo volcán, se coloniza, se desarrolla un endemismo, y así. Otras arañas del género Ariadnes presentan un fenómeno un poco más complejo de radiación adaptativa, y aquí se pueden dar cuenta que radiación adaptativa y no adaptativa tienen ciertos elementos similares.
En este caso, las nuevas especies no solo se forman asociadas a la colonización de distintas islas, que es lo que pueden ver aquí señalado con los colores de las barras, o sea, cada color representa una isla y todas las especies que están eh, eh, enlistadas bajo ese color están en una misma isla. Pero aparte de esa diferenciación geográfica, hay una diferenciación ecológica, una evolución ecológica. Y eso se representa en los colores de las ramas de este árbol filogenético. Entonces tenemos no solamente geología, sino que ecológicamente se diferencian en distintas ecomorfologías. Y ese concepto voy a retomarlo en un par de diapositivas más. El tercer ejemplo, y es en el cual nos vamos a centrar, corresponde a las arañas tetragnata. La araña tetragnata, bueno, el género tetragnata es un género distribuido mundialmente, pero solo en Hawái nos podemos encontrar más del 10% de todas las especies. Son 37 especies descritas, de las cuales hay por lo menos 20 más por describir. Entonces realmente es un hotspot de diversidad para este grupo. ¿Por qué son tan diversas? Bueno, son tan diversas porque son el resultado de dos radiaciones adaptativas. Una, que es el grupo de las arañas las tetragnata que tejen tela, y son unas que ecológicamente se comportan similares a las... Y otras que son las más raras y más estudiadas, son las tetragnatas de patas puntiagudas, que son unas arañas tetragnatas que no tejen tela. Hacen algo que ecológicamente ninguna otra tetragnata en el mundo hace. Y además de no tejer tela, desarrollan 4 diferentes ecomorfologías, al igual que las arañas ariadnes que les mencioné anteriormente. Y ahora aprovecho de introducir este concepto. Una ecomorfología es un síndrome, una asociación de rasgos morfológicos, comportamentales y tal vez incluso fisiológicos que permiten al organismo utilizar un nicho ecológico muy definido. Por ejemplo, la araña verde va a vivir siempre bajo las hojas, la araña marrón va a vivir en el musgo, la araña café grande en los troncos y la café pequeña en las ramitas. Uno podría interpretar que la ecomorfología es como un trabajo. Esta es mecánico, panadero, doctor y, no sé, chofer. Interesantemente, en las islas de Hawái, cada isla o cada volcán va a tener un representante de cada ecomorfología, pero nunca van a haber dos especies de la misma ecomorfología coexistiendo. Esto lo podrían pensar como uno tiene distintos pueblos y en cada pueblo uno tiene una persona haciendo cada trabajo, pero nunca en un pueblo van a haber dos panaderos. ¿Y por qué no? Bueno, uno lo puede explicar porque va a haber competencia. Y esa básicamente es la misma explicación que se le da a este fenómeno biológico. Ahora, si uno mira con mucho más cuidado, se va a dar cuenta que la ecomorfología verde tiene 3 representantes en un volcán, en el volcán de Haleakala, pero se encuentran en distintas zonas de este volcán que es enorme, y ustedes vieron este video en helicóptero. Entonces uno diría, bueno, en realidad no están juntas, pero si hay un continuo de bosque, eventualmente pueden haber zonas en las que sí sobrelapen. Entonces aquí nos encontramos en un punto intermedio en el cual uno diría que hay una alta diversidad, que nos recuerda este sobresalto en diversidad que les mostré inicialmente. Ok, ahora mirando con más calma, estas 3 especies, como les dije, tienen poblaciones en Haleakala y una segunda y tienen segundas poblaciones en otras partes. Por ejemplo, Brevignata está Haleakala y Big Island, Magraganta está Haleakala y Lanai, y Waikamoi está en Haleakala y West Maui. Entonces la pregunta es cómo se llega a formar esta configuración y luego cómo, al entender este proceso, podemos ponerlo a la luz de la radiación adaptativa, que es algo mucho más general. Entonces, una hipótesis es que antes de que se originara Big Island, tenemos una especie ancestral que tenía 3 poblaciones. Estas 3 poblaciones, al estar aisladas físicamente, se diferencian genéticamente, se convierten en 3 especies, y estas 3 especies eventualmente se mueven y alcanzan la distribución actual. Igual que lo que les mostré en mi modelo conceptual de caricatura. Otra hipótesis es que tenemos las 3 poblaciones viviendo en el mismo volcán y por un proceso llamado extensión parapátrica se convierten en 3 especies que luego se distribuyen en las posiciones actuales. Ahora, estas 2 hipótesis son las más extremas y las más simplificadas. Obviamente, algo más complejo uno podría imaginar en la cual 2 especies aparecen por parapatría y una por alopatría. También podríamos pensar escenarios en los cuales todas las especies colonizan todos los volcanes, pero solamente es una la que se establece finalmente. Y también hay cosas raras, como por ejemplo que en Molokai no hay especie verde. Entonces, ¿cómo podemos responder a la pregunta de la forma en la que esto se configura? Utilizando herramientas de genética de poblaciones
Y como les decía, no me voy a detener tanto en los detalles, pero rápidamente lo que uno hace es tomar especímenes de terreno, construye algo que se llama librería genómica, que es una representación del genoma de estos individuos. Por otro lado, uno genera una serie de sondas con un transcriptoma, que es también material genético, y estas sondas tú las vamos a utilizar para capturar pedacitos del genoma de cada individuo. Entonces, digamos que tenemos 5 sondas, 5 regiones del genoma que me interesan. Con las sondas vamos a capturar los representantes de cada una de estas regiones de los 100 individuos que estoy estudiando. Una vez que se hace eso, se hace una serie de controles para asegurarse que el experimento funcionó bien, se secuencia en una máquina llamada Illumina, se obtiene una enorme cantidad de datos y después se aplica una serie de programas estadísticos para responder a las preguntas que les mencioné inicialmente acerca de origen de colonización, diversidad local, etc. Para poner un poco en perspectiva, el trabajo de campo de todo lo que les estoy mostrando fueron aproximadamente 5 meses y medio, separado en varias visitas, y el trabajo de laboratorio, identificación y análisis de datos fueron aproximadamente 4 años, ¿sí? Para que se hagan una idea de lo que toma. Entonces yo aquí simplemente voy a mostrarles el destilado final de todo esto. Aquí está una diapositiva sobre las sondas que utilicé, aquí el experimento de hibridización, los controles que se hacen. También para ponerlo en perspectiva, la cantidad de datos que se genera. Hice 3 experimentos produciendo aproximadamente 90 gigas de datos, y estos datos tienen un formato similar a los archivos de texto .txt. Entonces, cuando uno ve en un computador a veces los archivos README de los programas que tienen las instrucciones, que pesan 2 kilobytes, 5 kilobytes, 20, y tienen mucho texto, en este caso estamos hablando de 90 gigas de ese tipo de material, de ese tipo de archivo. Entonces pueden imaginarse la cantidad de tiempo que uno invierte analizando datos que, bueno, en realidad es principalmente corriendo programas y teniendo mensajes de error, y después repitiendo hasta que funciona. Bueno, aquí están todos los programas que se utilizan, así que pensemos que todo eso se hizo, se tienen los resultados, y aquí les voy a mostrar los resultados finales. Ok, el primero es un análisis que se llama análisis de componente principal. Y aquí lo que tenemos son, recuerden, nuestras 3 especies, codificadas por los colores. Y como les dije anteriormente, en una reacción adaptativa bien portada, nunca hay 2 ecomorfologías coexistiendo. Entonces, en principio, uno podría decir que podemos identificar la especie por su localidad. Entonces, en este análisis, cada punto es un individuo. Su forma tiene que ver con su identificación en base a su localidad. Su color tiene que ver con su identificación en base a su morfología. Y todos los que son grises son los juveniles. Porque lamentablemente estas arañas, cuando son juveniles, son imposibles de identificar. Entonces colectaba arañas que yo sabía que eran del género al que estoy estudiando, pero no tenía idea de la identificación por especie. Entonces, por ejemplo, acá tenemos círculos verdes, quiere decir que por localidad es brevignata, por identificación es brevignata también, y están todos en un grupito acá, quiere decir que genéticamente son todos similares. Tenemos algunos círculos grises, o sea, son individuos que por localidad son brevignata, pero son juveniles, así que no sabemos qué es lo que son. La primera sorpresa acá es que brevignata se separa en 2 grupos. Este de acá arriba, correspondiente a las muestras de Maui, y el de acá abajo, de Isla Grande. Entonces lo que era una especie nominal, en realidad genéticamente son 2 grupos diferentes. Lo que es distinto a lo que encontramos acá, por ejemplo, en naranjo con Macracantha, que pese a estar en 2 islas, Lanai y Maui, todo aparece más bien agrupado. Entonces en este caso hagamos el mismo ejercicio, Macracantha es naranjo, por localidad es cuadrado, tenemos cuadrados naranjos, muy bien, cuadrados grises, esperable, y también tenemos estos diamantes que son individuos de localidades en los que no había muestras previamente, entonces no teníamos un a priori qué es lo que sería, pero morfológicamente y genéticamente podemos decir que son Macracantha, así que básicamente toda la especie agrupada. Las cosas muy interesantes cuando vemos Waikamoi, porque Waikamoi son azules y triángulos. Entonces tenemos triángulos azules, bien, es un adulto y que genéticamente está aquí. Tenemos triángulos grises, o sea, juveniles, que fueron colectados en un lugar donde uno esperaba encontrar Waikamoi, muy bien. Pero también tenemos cuadrados azules. Eso quiere decir, por ser azul, quiere decir que morfológicamente es Waikamoi, pero por ser cuadrado, quiere decir que lo colecté en un lugar donde esperaba encontrar otra especie. También hay círculos grises, lo que quiere decir que son juveniles,
que los colecté donde yo esperaba encontrar la especie brevignata, o sea, otra especie. Si lo miramos más de cerca, podemos ver que Waikamoi se separa en dos poblaciones, West Maui e East Maui, o Haleakala, y es aquí donde encontramos individuos de Waikamoi ocurriendo en los sitios donde encontramos las otras especies. O sea, este resultado nos habla de coocurrencia de especies de una misma ecomorfología, que es algo que en principio no era esperable, por razones ecológicas y por lo que se había colectado anteriormente. Entonces, si encontramos dos especies cercanas coocurriendo con una misma ecología, una pregunta natural es decir, bueno, tal vez estén hibridizando, estén mezclándose. Y para eso hice este otro análisis, que es un análisis de hibridización, si se quiere, en el cual cada columna es un individuo, y cuando se tiene colores mezclados, por ejemplo acá, quiere decir que este individuo tiene una ancestría mezclada de, en este caso, por ejemplo, asociada al grupo morado y al grupo verde. Entonces, si hay un híbrido, esperamos que se vea así. Si vemos las poblaciones o las localidades en las que encontré dos especies coexistiendo, podemos ver que hay dos colores, pero cada uno de los individuos se presenta sólido de una tonalidad. Por lo tanto, no hay evidencia de hibridización. Entonces, tercer descubrimiento, no hay hibridización entre estas especies cercanas que coexisten. Estos dos análisis que les mostré se hicieron utilizando algo que se llama el espectro de frecuencia, que es una técnica distinta a la más tradicional en la cual uno selecciona o determina efectivamente cuál es la mutación. En inglés se llama llamar el SNP. Entonces acá se hizo el mismo análisis pero llamando los SNPs y se encuentra que nuevamente no hay hibridización. Si cada rayita es un individuo y si hubiese hibridización esperaríamos que los individuos aparecieran en las zonas intermedias de cada una de estas ramas, pero eso no es lo que se encuentra. Entonces nuestra conclusión es robusta a la metodología analítica que se está aplicando. Ya, y ahora ya terminando, ¿qué es lo que hemos aprendido de este análisis? Bueno, lo primero es que las tres especies nominales se agrupan en 4 o 5 linajes genéticamente divergentes, tan divergentes como lo que serían distintas especies. Además, las poblaciones de Brevignata, la especie que está en Big Island y Maui, son genéticamente tan divergentes entre sí como lo son las otras especies. Entonces encontramos lo que se llama una especie críptica. Además, Tetranata waikamoi es una especie ampliamente distribuida que se encuentra en distintos sitios de Haleakala, solapada con las otras especies, más sin hibridizar. Entonces, si tuviésemos que resumir todo en una frase, ¿cuál es el mensaje final? ¿Qué es lo que importa acá? Es que con todos estos datos yo les he demostrado que hay eventos de distribución simpátrica o coexistencia de especies estrechamente relacionadas filogenéticamente y que tienen incluso la misma ecomorfología, pero no están hibridizando. Entonces, ya se convirtieron en nuevas especies y son especies bien definidas. Ahora, la coexistencia de ecomorfologías de individuos de una misma ecomorfología pareciera ser menos rara de lo que se pensaba inicialmente, y estudios recientes también la han demostrado en otras radiaciones adaptativas bien estudiadas, como los lagartos anolis del Caribe o los peces cíclidos de los lagos del este de África. Entonces, ¿cómo sería el modelo conceptual que les propuse al principio, modificado con lo que aprendimos ahora? Tenemos nuestra isla, que tiene 4 volcanes, se forman en 4 especies, luego hay movimiento secundario, las especies se encuentran y no hibridizan. Este punto es lo que yo les mostré con datos. Ahora, lo que creemos que sería el siguiente paso para la evolución de estas ecomorfologías es que por exclusión competitiva y desplazamiento de caracteres, que son dos procesos muy bien documentados ecológicamente, estos organismos, estas especies que son ecológicamente similares, se diferencian. Se diferencian a fin de reducir competencia. Y así partiríamos de un ancestro de ecología verde, aparecerían 4 especies descendientes, pero los pares de especies hermanas serían ecológicamente distintos. Entonces, si es que esto les interesó, hay un paper que tiene todo en extremo detalle, cómo se hizo y sus implicancias, y también hay un pequeño texto, un blog en el cual describo esto mismo de manera más general, bastante parecido a esta charla. Y bueno, para terminar, quiero agradecer una enorme cantidad de gente que me ayudó en esto, mis tutores durante mi doctorado, gente en terreno,
la gente de las distintas instituciones de Hawái de conservación, también gente que me ayudó en Berkeley en trabajo de laboratorio, de análisis y varias fuentes de financiamiento. Entonces, gracias a todos ellos, gracias a ustedes, y si hay alguna pregunta estaré feliz de contestar. Ingrid, no sé si... Sí, acá estoy. No, sí, no te he dejado. Acá Muy estoy. bien. Bueno, primero agradecer, Darko, preciosa la charla, preciosa. Aprendí mucho y bonita las fotos, el helicóptero ahí. No, espectacular. Mira, aquí hay una pregunta interesante de Yanira. Ella pregunta, ¿las arañas de estas islas necesitan alguna adaptación especial que sea diferente, alguna que no habite en las islas volcánicas? Por el hecho de... bueno, la respuesta es sí. Y tal vez no porque intrínsecamente estén en una isla volcánica, sino que por estar en una condición de aislamiento, su nicho ecológico es diferente al que tienen en las situaciones continentales. Por ejemplo, en las arañas que yo les comentaba, el clado de las patas espinosas, es un grupo de arañas que presenta estrategias de cacería activa, que son distintas a los que uno ve en el género Tetragnata en todo el resto del mundo. Si bien no se ha puesto a prueba explícitamente qué es lo que ha llevado a que cambien su ecología trófica, una de las potenciales hipótesis es que en la isla se da un fenómeno que se llama como liberación de presión liberación ecológica. Y ese fenómeno consiste en que en situaciones continentales hay otras especies competidoras que son mucho más eficientes en hacer este tipo de cacería activa. Por lo tanto, las tetragnatas no pueden competir con ellas y se relegan al nicho de cazar con tela cerca del agua. Pero en la isla, muchas de estas especies que son más eficientes cazadoras activas no llegan. Y eso genera esta liberación ecológica, por lo que las arañas tetragnatas pueden ocupar este nicho. Y ese es un ejemplo. Otro caso, las arañas Orson Welles pertenecen a una familia llamada Linifidae, que son más bien muy pequeñitas, son arañas milimétricas. Sin embargo, en Hawái uno puede encontrar arañas de hasta 1 centímetro casi de tamaño, o sea, representan algo que se llama gigantismo insular. Y ese gigantismo también, muy probablemente, sin que por lo menos yo sepa que se haya probado explícitamente, se deba a que al no tener competidores más eficientes en ese nicho ecológico, estas especies lo llegan a utilizar. Súper. Ahora, yo tengo una pregunta. También, como que lo asocié cuando vi tus volcanes, lo asocié con nuestra propia geografía. ¿Cachai? Nosotros somos un país súper volcánico también, ¿cierto? Entonces, uno podría hacer un paralelo, las arañas que tú viste, porque yo entiendo que el clima es distinto, por supuesto, pero por ejemplo, pensando en Isla de Pascua, a lo mejor, no sé. O, no sé, Villarrica, que tú hablaste en un minuto de eso. Uno podría hacer un paralelo entre los tipos de arañas que puedes encontrar o digamos, el clima es demasiado distinto como para que se parezcan en algunos aspectos. Por Sí. ejemplo, otra pregunta, esto, ponte tú, ¿cómo es cómo resisten la temperatura? Porque esas son arañas que viven cerca de lugares que son muy cálidos, ¿cierto? Entonces me imagino que tienen una expresión de genes diferencial quizás o algo así. Entonces, bueno, son dos preguntas en una, a ver cómo, no sé, cómo lo ves. Ya, la primera pregunta acerca de los paralelos. Sí. Bueno, eso es una de las cosas bonitas de estudiar integrativamente un fenómeno o una región del mundo, es que uno utiliza esa región o ese grupo taxonómico como un sistema modelo. Entonces, del mismo modo que la gente utiliza las ratones o la drosófila como modelo de expresión celular, modelo de crecimiento, uno puede utilizar un archipiélago entero como un modelo de diversificación. Entonces, muchos de los procesos que uno está observando en Hawái son aplicables a lugares similares que no son necesariamente islas volcánicas. El ejemplo más sencillo sería aplicarlo a un lugar que sí es una isla volcánica, y eso se ha hecho, por ejemplo, en Juan Fernández,
el grupo de aracnología del Museo Argentino de Ciencias Naturales ha descrito una radiación adaptativa de un grupo de arañas que son las arañas fantasmas, que tienen muchas especies y que viven en Juan Fernández y que tienen distintas ecologías. Entonces probablemente una dinámica muy similar a lo que yo describí ocurrió en estas islas que se encuentran acá frente a Chile. Ahora, si miramos Chile continental, en particular, Chile tiene características bastante insulares dentro de Sudamérica. O sea, la biodiversidad que tenemos acá, especialmente la que está en la zona centro, que es un ambiente mediterráneo, y la zona sur, que es bosque temperado lluvioso, no tienen muy Nada que poco ver. que ver con el resto de Sudamérica. No nada, pero muy poco. Entonces, el ambiente mediterráneo, eso sí que no tiene nada que ver con nada en el resto de Sudamérica. Lo más parecido es California, y es parecido, no es que sean las mismas especies incluso. Entonces, y ese aislamiento del ambiente mediterráneo y el ambiente lluvioso del sur se da efectivamente por la cordillera de los Andes, por el desierto en el norte, por el Pacífico, y ese aislamiento hace que dinámicas similares a las que hay en Hawái ocurren acá en Chile. Por ejemplo, algo que se llama disarmonía. En las islas siempre por ejemplo, si uno ve una isla y uno tira una línea al continente, las islas son siempre ecosistemas más disarmónicos, es decir, la composición relativa de especies no es la misma, no es homogénea a la que uno ve en el continente. Es una submuestra sesgada a aquellas especies que pueden dispersar. Ahora, en el caso de Chile, si lo miramos como una isla, no hay un evento de dispersión, sin embargo se da también una disarmonía por el aislamiento que ha tenido del resto de Sudamérica. O sea, el resto de Sudamérica claramente, sobre todo para ambientes tropicales, el Amazonas es, una fuente de muchas especies se derivan, y ese no es el caso para acá. Súper. Tenemos Y otra la segunda pregunta. pregunta. Ay, sí, Dale. pero espérate, déjame, a ver, ¿qué, ¿prefieres contestar la primera pregunta, o sea, la segunda mía, No, o te mando? Dime, démosle con otra pregunta del público. dale. Sí, por último de ahí conversamos nosotros. Sí. ¿Cómo se dispersan las arañas entre las islas? Este es José Ignacio Arragá. ¿En algún momento estuvieron unidas las islas o cómo fue? ¿O Ya. cómo se dispersan? Porque él pregunta en realidad acerca de la Sí, araña, pero pregunta si en sí, algún minuto esas islas estuvieron unidas y cómo fue ese proceso. sí. La dispersión ocurre o sea, cuando uno tiene islas como Hawái, que son lo que uno llamaría supremamente remotas, o sea, lo más remoto que uno puede tener prácticamente, la mayor cantidad de arañas llega por un proceso llamado ballooning. Este proceso, es una palabra en inglés, ballooning, consiste en que las arañas, normalmente cuando son juveniles, van a subir a las puntas de árboles, a las puntas de roca, y dadas ciertas condiciones ambientales que están más o menos entendidas, que hay ciertos estudios de eso, empiezan a tirar tela al aire. Y eventualmente esta tela genera un arrastre como una especie de volantín, y la araña es capturada y se la lleva al viento, literalmente. Esto suena como bien mágico, pero hay bastante evidencia de que eso ocurre. De hecho, por ejemplo, Darwin, en el libro El viaje del Beagle, habla de una lluvia de arañas que ocurría estando a varios kilómetros de la costa de la Patagonia. Y es por estas arañas que están dispersando. Hay estudios, por ejemplo, que se han hecho en aviones, o yo también hice un estudio una vez colocando mallas entomológicas en un barco, y uno encuentra insectos, algunos alados y otros no alados, como arañas, flotando en el aire. Esto es lo que se llama el plancton aéreo. Obviamente es algo muy, 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 muy raro, pero ocurre. Ocurre suficientemente frecuente como para que si uno coloca mallas en un barco, con cierta probabilidad puedes encontrar algo a 300 kilómetros de la costa. Y si lo multiplicas por la edad de estas islas, y por el hecho de que hay eventos, por ejemplo, huracanes que parten de la zona de Baja California y que a veces logran alcanzar a Hawái, en pocos días podría un organismo dispersarse desde el continente a la isla. Ahora, respecto a si las islas estuvieron juntas, la respuesta es sí, pero no todas. Las islas que estuvieron juntas son las del complejo de Maui Nui, que estoy yendo muy rápido, así que no sé cómo esto se va a ver en la transmisión.
Y aquí está. Entonces, estas son las islas que sí estuvieron juntas. Tenemos Maui, Molokai, Lanai y Kaolave, y hace 1.2 millones de años formaban una sola isla. Y como dije, durante los periodos glaciares, dado que el mar entre estas islas es relativamente somero, también porque el nivel del mar bajaba, se formaban puentes de tierra entre ellas. Pero lo más probable es que estas zonas de tierra baja que unían durante los periodos glaciares no habrían sido relevantes para dispersar biodiversidad que estaba a 1000 metros de altura. Súper. Tenemos más preguntas del público, Darko. Esta pregunta está media, parece que estás especialista. Enrique Maldonado, ¿sabes si el balloning influye en la velocidad de radiación adaptativa de las ecomorfologías de tetragnata de tu araña? Sí, esa es una súper buena pregunta. Y en principio, sin que esté probado, yo no conozco que haya datos de eso, mi respuesta sería que sí. ¿Por qué? Porque básicamente el ballooning es el mecanismo por el cual se da el movimiento de organismos, de individuos, y, y uno de los requerimientos para la formación de nuevas especies es que se detenga el flujo génico. Entonces, si es que hay un movimiento muy constante de individuos de un lugar a otro, se mantiene la homogeneidad genética, previniendo que se formen nuevas especies. Entonces, en principio no diría que sí. Ahora, el ballooning se conoce como algo tan infrecuente que tiene relevancia a escalas evolutivas de millones de años, pero probablemente a escalas ecológicas simplemente sea una fuerza despreciable, que no ocurre tan frecuentemente. Además, a diferencia de un pájaro que puede ir y volar desde un lugar a otro, uno, si es que tuviese los parámetros y un modelo, uno podría calcular la probabilidad de que una araña se vaya y que luego vuelva a su lugar de origen, y lo más probable es que sería muy bajo. Entonces, si bien en principio sí podría afectar, probablemente en la práctica no. Ahora, por ejemplo, todo esto que contaste, me pareció súper interesante, esta cosa de que encontraste arañas en la red y todo. Entonces, Yo no encontré arañas. Cuando yo lo hice, encontré insectos alados. insectos alados. Pequeñitos, pero... Pero significa, por ejemplo, que eventualmente estos insectos pueden, digamos, aparecer en cualquier otra parte, ¿no? O sea, me refiero a que que en algún minuto se produce una mezcla en que ya el origen de un insecto en particular es súper difícil de seguir, ¿o no? ¿Cómo lo ves eso tú? Claro, por ejemplo, Hawái es un súper buen ejemplo de eso, porque, a ver, por ejemplo, si miramos Juan Fernández, las Galápagos, la Isla del Coco, Rivilla Gigeo, todas estas islas que se encuentran en aproximadamente 600, 900 kilómetros de la costa sudamericana y de Centroamérica, todas estas islas son muy parecidas a lo que se encuentra en Sudamérica o Centroamérica. Entonces se da una inmigración. Hawái, como está en medio del Pacífico, taxonómicamente, si uno analiza las comunidades de distintos grupos, es una mezcla de inmigrantes desde América y desde Asia. Algo similar, pero que está mucho, mucho peor documentado, porque, bueno, se ha estudiado menos, hay menos especies y la tasa de extinción ha sido muy alta, es lo que uno podría encontrar en Rapa Nui, en Isla de Pascua. Rapa Nui y Hawái, o sea, Hawái y Rapa Nui están más o menos equivalentemente aislados, y en Isla de Pascua varias especies vegetales, por ejemplo, son de origen, y esto se sabe por registro arqueológico y fósil, subfósil, son de origen polinésico, que últimamente son del sudeste asiático. Pero, por ejemplo, la palma de Rapa Nui, Pascalococcus disperta, que es una palma extinta, morfológicamente se parece mucho más a la palma chilena que a las palmas del Pacífico. Entonces, Hawái, que está bien documentado y que sí se sabe, en ese sentido sería similar a Rapa Nui como una especie de punto de encuentro de migrantes desde el viejo mundo, si se quiere, Australasia y América, el nuevo mundo. Oye, sí, lo encuentro súper interesante. Sí. Mira, pero lo malo, o sea, te digo que da como para mucho. Aquí tengo otra pregunta de Isabel Antonia y dice,
con tus estudios científicos identificas que una especie de araña en realidad corresponde a más de una, es decir, que se necesita ¿qué se necesita para que eso se formalice con nombre y reconocimiento de una nueva especie? Esa es una pregunta buena. Sí, hay que Buena. describirla. Hay que describirla. Y para describir una especie hay un código taxonómico que es si se quiere, una especie de reglas que están estandarizadas y que básicamente uno las puede trazar hasta Linneo, 1777, creo que ese es el año que parte el código, y uno tiene que seguir esas reglas, publicarla en la literatura científica que está bajo revisión de pares, y aparecería como una especie nueva. Yo con mi estudio lo que hice fue entregar evidencia para que yo u otra persona haga efectivamente esa separación de especies. Puede que algún taxónomo experto diga, y aquí un poco diga que no, que en realidad, pese a que genéticamente son distintas, en realidad son la misma especie, porque tenga otra línea de evidencia. Y ahí empieza como el diálogo entre los datos. Ahora, yo creo que esta sería la última pregunta, que es de Daniela Aguilera, y dice, ¿qué insectos alados encontraste? ¿Sabes de algún paper donde se documente esto? Está hablando Daniel de la experiencia en el barco. Sí, bueno, el paper lo pueden bajar, que es el que escribí yo. Lo publiqué este año en marzo, y encontré dos grupos, si se quiere. Algunos que fueron polillas de la familia Sphingidae, que son polillas grandotas, que no estaban a gran distancia de la costa. Estoy hablando de 30 kilómetros o menos. Entonces probablemente esas polillas llegaron volando por su cuenta, no llevadas por corrientes de viento, a el barco, donde tenía las redes. Los que encontré a mayor distancia, había bueno, tendría que mirar el paper, pero creo que había una avispa y un mini coleóptero, que estaban, creo que, a como 300 kilómetros de tierra firme. Pero tendría que mirar el paper, no me acuerdo exactamente el nombre, les mentiría, pero creo que era un coleóptero y creo que era una avispa. Y eso fue bastante impresionante porque llevábamos como 24 horas en el barco mirando pura agua y de repente en una de las redes aparece un bicho chico. Entonces, ese paper, si lo quieren buscar, se llama, en inglés se llama Aerial Plankton of the Eastern Tropical Pacific. El plancton aéreo del Pacífico tropical oriental, pero en inglés. Está publicado en la revista Biología Tropical. Súper. Bueno, no tenemos más preguntas, por supuesto que podríamos estar hablando todo el rato, o sea, es realmente fascinante tu trabajo, y la verdad es que estoy súper contenta de que nos hayas compartido, y además que el lenguaje haya sido ameno y que todos podamos seguirte, porque yo no soy bióloga y sin embargo obviamente hay algunas palabras técnicas ahí que uno se pierde, pero estuvo súper bien y también muy bonita las fotos. Así que quisiera despedirme dándote las gracias y bueno, no sé, abierta a la discusión ahí en el Facebook, si hay alguien, quiero verificar por última vez, no tenemos más preguntas que yo vea. Si hay alguien que quisiera hacerle alguna otra pregunta a Darko, te la puede dejar en el Facebook, creo, ¿no? ¿Cierto? Sí, ahí le echo una mirada. Sí. Así que, bueno, listo. Muchas gracias, Darko. Gracias por la invitación. Y nos veremos. Esperemos. Ya. Chao, chao. Gracias, chao.